Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo les invito que abran su Biblia. No sé si usted quiere abrir su Biblia o si tiene su celular, puede abrirlo también desde el celular. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un poco distinto de la Reina Valera, ¿verdad? Una traducción distinta. La Nueva Traducción Viviente en Ezequiel, capítulo 47 del verso 1 en delante. Ezequiel, capítulo 47, verso 1 en delante. Mientras que usted busca el pasaje bíblico, quiero preguntar cuántos se acuerdan lo que compartimos el domingo. Algunos lo puse en serios apuros, ¿no? El domingo pasado, si usted se conectó o estuvo aquí en la casa del Señor, en la iglesia, estuvimos hablando de que hay alguien que no quiere que la obra de Dios continúe en nosotros. Hablábamos de que el enemigo sabe cuando tú y yo nos alineamos con la perspectiva divina, es decir, cuando alineamos nuestra vida conforme al plan de la palabra del Señor para nuestras vidas, nos transformamos en referentes y allí comenzamos a ser parte fundamental en el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios desarrollándose en nuestra vida, pero también contribuyendo a que ese plan o esa obra de Dios continúe. Y decíamos el domingo pasado, no dejes que la obra de Dios se acabe en ti. No dejes y no permitas que esa obra que Dios comenzó en ti y en mí se acabe ahí en uno. La obra de Dios quiere continuar. Decirle al que tenés al lado, tiene que seguir. Esa obra de Dios tiene que seguir. Y mirábamos el domingo pasado cómo el enemigo o cuándo cuáles son los momentos en que el enemigo tiene esa oportunidad de frenar la obra de Dios en nosotros. Y hablábamos sobre cuando dejamos a un lado nuestra misión, cuando nos enfocamos en nuestros asuntos personales, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las cosas cotidianas de la vida, y olvidamos que somos gente que cumplimos una misión del Señor, ¿verdad? El enemigo allí frena la obra. Hacíamos referencia cuando el pueblo de Israel allí, el pueblo de Dios volvió del cautiverio y tenía la misión de reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir el muro, y cómo el enemigo logró en algún momento frenar el desarrollo de esa obra. Y decíamos que lo logró cuando el pueblo empezó a pensar que no era el tiempo, que estaba esperando que le dieran una orden y cada uno estaba allí abocado a su casa, a sus acciones, sus cuestiones personales, y decía, todavía no es tiempo. Y hoy por hoy vemos lo mismo, que muchas veces vemos gente, personas que se han encerrado ahora en su casa, en sus quehaceres, en sus trabajos, y dice, bueno, las cosas no son como antes, se ha frenado esta cuestión del servicio y de cumplir una misión espiritual en este mundo, y estoy esperando la oportunidad que estas medidas se levanten y entonces voy a hacer algo. Y es allí donde el enemigo muchas veces juega, hace su jugada, encuentra la oportunidad para enfriarnos, para desenfocarnos y perder esa pasión por la obra del Señor. Y como digo, la obra de Dios no puede parar. Y hoy quiero hablar de que la obra de Dios continúa, pero lo va a hacer a través del fluir del Espíritu Santo de Dios. La forma de que la obra de Dios no cese en nosotros, la forma en que nuestra vida siga prosperando, que esa fe siga desarrollándose, que esa obra de Dios continúe en nosotros, es a través de permitir de que el río de Dios fluya y corra en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47, como lo anuncié, Ezequiel 47, comenzando del versículo 1 en delante. Dice así: en mi visión
el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que dice que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de ¿qué cosa dice? De la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Y allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Y dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. Y el agua me llevaba ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta la rodilla. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. En otras versiones dice hasta los lomos. Y luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar más cosas respecto a esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Los profetas de Dios fueron mensajeros de Dios. Los profetas de Dios fueron hombres que prepararon, dice, el camino para la obra que vendría de Dios. La obra que Dios haría. Cuando hablamos de Isaías, hablamos de Jeremías, cada uno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, los profetas escritores, hablaron de la venida de Cristo. En otras palabras, preparaban en cierto sentido el corazón y el camino para la venida del Señor, anunciando de una obra que Dios haría. Ellos tuvieron visiones y sueños en los cuales vieron ríos. Tanto Joel como Zacarías y el mismo Ezequiel en algún momento tuvieron visiones y sueños como un adelanto, por así decir, de esa obra que habría de suceder. Una visión anticipada, cosa que muchas veces ellos, dice la Escritura, trataron de entender de qué se trataban y no podían captar en su profundidad a qué cosas se refería todo aquello que ellos estaban hablando o aquello que ellos estaban viendo y que a su vez tenían que pregonarlo o que tenían que escribirlo y dejarlo asentado como una profecía o como un anuncio anticipado de lo que Dios habría de hacer. En el libro de Joel, Joel habla claramente y dice, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Zacarías dice, saldrá de Jerusalén aguas vivas al oriente y al occidente. Profetas que hablaban, como digo, de un río que tipificaba la obra de Dios. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y aclara, en Juan allí nos dice, y esto dijo del Espíritu de Dios que habría de venir. El Espíritu que brotaría en el corazón de aquellos que creyeran. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, le dijo, yo tengo un agua del cual tú puedes beber. Es una fuente que brota desde el interior para vida eterna. Es una fuente, un río que brota desde lo profundo del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios revela y muestra y compara la obra de Dios en este tiempo, en el corazón, a través de la acción de un río. Y Ezequiel fue otro de los profetas que vio este río de Dios, vio este proceso de la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios es como un río que fluye. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje o cuando nosotros miramos esta obra de Dios,
podemos mirar, tener una perspectiva externa y otra interna. Podríamos mirar que toda esta visión que tiene Ezequiel, dice que Ezequiel estaba allí y recibe una visión en el cual dice un hombre, y en especial cuando miramos el contexto nos damos cuenta que era una manifestación mismo de Cristo, que allí le mostraba el templo, le mostraba el lugar del trono de Dios. Y dice que Ezequiel ve a ese templo, y no era el templo original, ya que el templo había sido destruido, ¿no? El pueblo de Dios estaba en cautiverio, pero ahora ve ese templo reconstruido donde estaba el trono mismo de Dios, y él pudo ver que desde el mismo umbral, desde abajo de allí del templo, surge un hilo de agua, surge un río, y dice que ese río pasaba por el altar del sacrificio. Y luego ese río continuaba y dice que el que iba con él iba midiendo 500, de a 530 metros, ¿verdad? Como determinadas distancias, y lo hacía pasar al profeta, y el profeta podía darse cuenta cómo ese río iba creciendo y cada vez se hacía más profundo. Y cualquiera podríamos pensar, y es cierto, hay un aspecto general de esto, y es que a través de esta visión Dios estaba hablando al profeta de los tiempos que vendrían. Comenzaría un río de Dios, un río que comenzó allí en el Pentecostés, cuando Pedro se pone en pie y predica y desciende el poder del Espíritu Santo. 3.000 personas se convirtieron al Señor, y a partir de allí este río ha comenzado a crecer y cada vez son más los que se convierten, y todo parte, dice, así como aquel río partía del altar del sacrificio, todo parte de la cruz del Señor. Desde que el Señor muere y resucita, comienza una relación del hombre con Dios, y el río va creciendo. ¿Cuántos creen que el río de Dios crece y crece cada vez más? Hablando en términos generales, es cierto. Pero hay otra perspectiva, que es la perspectiva interior. Podemos mirar desde lo que el Espíritu de Dios hace desde adentro. Y yo quiero mostrar esto de esta manera. Por un lado, cuando usted ve un árbol, hay un despliegue del árbol desde la superficie hacia arriba. Usted puede ver ramas, usted puede ver frutas, puede ver hojas, hay todo un despliegue del árbol. Estamos hablando hacia afuera, lo que usted puede ver en términos generales. Pero todos sabemos que hacia abajo, desde la superficie hacia abajo, hay todo un despliegue también del árbol, de raíces, desde donde se alimenta, desde donde se sostiene, desde donde todo aquello que usted ve hacia arriba se transforma, como dice, en la base. Dos perspectivas. Entonces yo quiero mirar en esta mañana la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, desde la perspectiva interior, desde lo que Dios hace en mi interior. Diga conmigo, lo que Dios quiere hacer dentro mío. Muchas veces cuando hablamos de que la obra de Dios tiene que crecer, lo miramos desde la perspectiva de ganar nuevas almas. Y es cierto que el crecimiento de la obra de Dios se ve en lo exterior, por las almas que vienen a los pies del Señor. Y es maravilloso cuando vemos que la iglesia crece el número, se multiplica el número. Pero este crecimiento, el número, este despliegue de la iglesia del Señor, ese despliegue en el cual el mundo y con ojos naturales podemos ver el número de personas, toda esa perspectiva es el fruto de algo que pasa dentro del corazón. Diga conmigo, tiene que ver del crecimiento interior. Tiene que ver con la obra interior de Dios que está pasando dentro de mí. Y de eso me quiero centrar en esta mañana, en hablar de esa obra interior que el Espíritu produce en nosotros. En este pasaje que hemos leído hay tres
perspectivas, hay tres cosas increíbles que quedan bien marcados de esta obra interior. Primeramente, esta obra del Espíritu Santo en nosotros parte del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros miramos la revelación aquí que tiene Ezequiel, dice, ve un río que salía del mismo trono de Dios, pero inmediatamente cruzaba por el altar del sacrificio. Para aquellos que no saben, el templo en Jerusalén, al igual que el tabernáculo, era un recinto, ¿verdad? Donde allí adentro estaba el arca del pacto, donde allí estaba la misma presencia de Dios. Dice, cuando el templo fue inaugurado, dice, la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Allí estaba representada la presencia misma de Dios. Pero rodeando el templo, dice, había un atrio, había un patio en el cual tenía una única entrada al patio. Y en esa entradita ahí del patio estaba el altar del sacrificio, donde, en otras palabras, cuando alguien quería traer un sacrificio a Dios, tenía que venir con el animal y antes de poder entrar al atrio, antes de poder entrar en la comunión con Dios, tenía que ofrecer el animal allí en sacrificio y luego sí tenía comunión y tenía conexión y podía disfrutar de toda aquella vivencia espiritual dentro del templo o dentro de los atrios, dentro del patio. Y puedo decir, y la Biblia es bien enfática y clara en esto, que nadie puede tener comunión espiritual con Dios a menos que no pase por el sacrificio, a menos que reconozca a Jesucristo como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador? Yo reconozco a Jesucristo como ese sacrificio que murió por mí, ese que dio su vida por mí, ese que tomó mi lugar por mí. Y ese reconocimiento es la entrada, como dice, al altar, la entrada, perdón, al atrio, la entrada a la comunión con Dios. Pero interesante que dice que ese río que venía del trono de Dios primero pasaba por el sacrificio, pasaba por el lugar del altar y recién ahí comenzaba su desarrollo y su crecimiento. Quiere decir esto, que la obra de Dios comienza en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo de Dios comienza en nuestra vida cuando tú y yo estamos dispuestos a reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando reconocemos y tomamos a Cristo como nuestro sustituto, como el que nos ha limpiado de nuestros pecados, y a menos que nuestros pecados hayan sido limpiados en esa sangre preciosa de Cristo, ni no hayamos tenido esa experiencia de conversión, de transformación, esa experiencia y ese encuentro personal con la obra de Cristo, toda la obra del Espíritu Santo no puede suceder. Parte de ahí. La bendición de la obra de Dios en nuestra vida no es como aquel que de pronto va allí al médico y simplemente paga su consulta. El médico le da la receta, pasa por la farmacia, compra el medicamento y ya está solucionado el problema. Aquí habla de algo más. Aquí habla de una experiencia personal con esa obra de Cristo. Una experiencia, un entendimiento de la obra de Dios, el entendimiento de que Cristo murió por mí, por mis pecados. Y a menos que no reconozca esto, a menos que no adopte esto en mi vida, a menos que yo entienda esta verdad y realmente me entrego y me arrepiento y allí me entrego en las manos del Señor y rindo mi vida al Señor, ante la cruz del Señor, todo el resto de lo que podemos esperar de Dios no va a suceder. Diga conmigo, no va a suceder. Porque la obra del Espíritu Santo, como digo, esta obra de Dios comienza primeramente en el altar, en un encuentro personal con el Cristo de la cruz. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que esta obra
crece a lo largo del tiempo. Pasa por el altar, pero crece a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos, dice que el ángel o aquella manifestación divina de Cristo, dice, invita al profeta a caminar y a caminar a lo largo de aquel río. No es que cruzaban el río, sino a lo largo de aquel hilo de agua que comenzaba. Y el hombre dice, mide primero 530 metros y hace pasar al profeta. Y el profeta dice, el agua me daba por los tobillos. Midió otros 530 metros, me daba por la rodilla. Midió otros 530 metros, ya me daba por la cintura. Otras versiones, como decíamos, dice, me daba hasta los lomos. Midió otros 530 metros, dice, y era un río el cual yo tenía que nadar a pie, caminando, pisando el fondo, era imposible. ¿Qué estaba hablando? Que con el paso del tiempo, a medida que avanzaba, esa obra crecía. Quiero decirte, la obra de Dios crece a lo largo del tiempo en tu vida. Hay algo fundamental y es el crecimiento de la obra de Dios en nosotros. La obra de Cristo, la obra de Dios, tiene que crecer en nosotros. Ahora, qué interesante es que la obra no crece de un instante para el otro. Un río dice que él va marcando su cauce. Si hay algo que identifica un río o el agua es que busca las partes más bajas, ¿sí o no? ¿Verdad? Va por las partes más bajas. Pero a su vez el río tiene un cauce y marca su cauce. Y eso usted dice, no, el río busca por el lugar más bajo, pero sí es cierto, él busca el lugar más bajo, pero el río trabaja en el cauce y cuanto más agua viene y cuanto más agua cruza, más erosiona el terreno y aunque allí el terreno es duro, aunque quizás cuando usted pisa el fondo de un río, por lo general siempre es muy pedregoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda? Es lo que todavía sigue ofreciendo resistencia a ese río, pero el río sigue trabajando con ímpetu y tú y yo no nos damos cuenta, pero cada día, cada cruce de ese fluir del agua va horadando y quizás en un año, en dos usted no ve, pero en el paso de años usted puede ver cómo el cauce aumentó y cómo la profundidad cada vez fue más amplia. Quiere decir que la obra de Dios en nosotros no son las cosas extraordinarias que de pronto un día vemos. No se trata que pasamos aquí adelante, oran por mí y allí ya está la obra de Dios. No se trata de simplemente la sanidad que un día podemos experimentar. No se trata solamente de la provisión que Dios un día te puede dar. Si bien todas esas cosas son manifestaciones del poder de Dios, la verdadera obra de Dios es aquella que va horadando nuestro carácter, aquella que va transformando nuestro interior, aquellas cosas que no la vemos por un día o dos de caminar en la fe, que la vemos a través de permitir día tras día, que el río de Dios siga trabajando en mí. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo sé que Dios está trabajando en mí? Quizás usted diga, ya estamos repitiendo esto, pero nunca veo un milagro, nunca veo esto, nunca veo lo otro. Mi querido hermano, la obra de Dios no son solamente aquellos momentos en que vemos un milagro extraordinario en nuestra vida. La obra de Dios es la obra que día tras día la palabra de Dios va afectando nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento, nuestras ideas han sido transformadas y es con el paso del tiempo que vamos asimilando estas verdades de la palabra de Dios a partir del tiempo. Yo no sé cuántos pasos tuvo que dar en estos 530 metros. Quizás, no sé, no soy bueno para sacar cuánto mide un paso, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos exploradores del Rey, calculábamos que un paso de los muchachos era más o menos unos 70 centímetros. Entonces contábamos los pasos y después multiplicábamos por 70 y teníamos más o menos la idea de la distancia que caminábamos en el medio de un bosque o de un monte, ¿verdad? Como exploradores. Pero creo que unos
más de 500 pasos tuvo que dar Ezequiel para que el agua le llegara a los tobillos. Y tuvo que caminar más de otros 500 pasos más para que el agua le llegara a las rodillas. Y otros 500 más para que llegara a los hombros. Y bueno, mi querido hermano, pero lo bueno es que a medida que él caminaba, a medida que él avanzaba, dice que habían ciertas experiencias, habían ciertos desafíos, momentos desafiantes en la vida del profeta, en esa experiencia. Porque luego de caminar esos 500 pasos, los primeros 500 pasos, dice, la invitación fue a cruzar por el agua y el agua le daba por los tobillos. Cruzaron por un momento por el canal y allí era por los tobillos. Luego caminaron otros 500 y vino una nueva experiencia, un nuevo desafío, cruzar con el agua por la rodilla. Y luego vino otro desafío y ya era cruzar con el agua por los hombros. Y luego vino otro desafío y ya había que nadar. ¿Cuántos de los que están aquí están nadando contra la corriente? Alguno dice, pastor, desde que comencé a seguir al Señor, la correntada no ha parado. Estoy luchando, tengo desafíos. Y la palabra de Dios permanentemente, a medida que vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor, nos brinda experiencias, nos brinda oportunidades de nuevas experiencias en las cuales nuestra fe se fortalezca. A través de pruebas, a través de dificultades, a través de desafíos de servicio, a través de responsabilidades y compromisos dentro del reino de Dios. En la medida que vamos avanzando, esas oportunidades vienen a nuestras vidas y es un desafío para demostrarnos cuán profunda ha sido la obra de Dios en nosotros. Y cabe la pregunta en esta mañana, ¿qué tan profunda es la obra de Dios en ti? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios ha horadado en tu forma de pensar? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios se ha compenetrado y se ha metido en tu estilo de vida diaria? No cuando venís aquí a la iglesia, sino en tu diario vivir. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios te ha estado golpeando? Y alguno dice, pero es que pastor, soy más duro que una piedra. Y cabe la pregunta, ¿y quiénes de los que seguimos al Señor no tenemos piedras duras de roer en nuestras vidas? ¿Quiénes de nosotros no tenemos piedras en el cual no se rompe de un día para el otro? Posturas, pensamientos, tendencias que nos cuestan deshacernos de ellas. Y el río de Dios tiene que trabajar y trabajar y trabajar hasta que finalmente eso se rompe. Esa es la obra del poder del Espíritu Santo de Dios. No es algo místico, no es algo mágico que pasamos aquí adelante, oraron por mí y mi carácter fue cambiado. No, eso pasa un milagro, una sanidad, una señal. Pero la obra de Dios es una cosa que es progresiva, diga conmigo, es un proceso. Un proceso que día a día va en aumento y no nos damos cuenta de la obra hasta que pasa el tiempo, hasta que pasan los años, hasta que podemos mirar hacia atrás y decir, wow, qué increíble lo que Dios ha hecho en mi familia. Qué increíble de dónde el Señor me sacó. Qué increíble lo que yo era, cómo pensaba, la perspectiva que yo tenía de mi vida. Cómo ha cambiado, cómo ha sido tan diferente. Y algunos dicen, han pasado años y sigo igual. Pero quizás allí el río de Dios ha tenido que pasar con más intensidad. Si tú quieres que esas rocas se rompan, si tú quieres que el río de Dios erosione tu vida, necesitas más profundidad del río de Dios. Necesitas más del río de Dios. Necesitas que más agua pase por ahí. Necesita que más torrente pase por ahí, con más fuerza, con más intensidad. El profeta dice, pudo ver cómo ese río de Dios crecía a lo largo del tiempo. Como digo, entonces, la obra de Dios parte del sacrificio de Cristo
crece a lo largo del tiempo, pero se concreta en vitalidad espiritual. Mire lo que digo, se concreta en vitalidad espiritual. ¿Cuántos tienen mucha salud física aquí? Dicen, yo soy una persona saludable. Levante la mano. ¿Cuántos son saludables acá? ¿Qué pasó? Pensé que más gente saludable había aquí, ¿no? ¿Por qué usted no es saludable? Y no estoy hablando espiritualmente, físicamente. Algunos de allá me hacen así, ¿no? Como diciendo, tengo que terminar con esto que me acompaña. Creo, en el tiempo de donde me crié, era estar rosadito de cara y gordito era señal de salud y vitalidad. Mi abuela decía que me quería ver rosadito de cara. Pobre abuela, falleció y no me vio nunca, ni rosadito de cara ni rellenito. Desde que me casé pesaba 54 kilos y de ahí no me moví por el espacio, no sé cuántos años, Rosana. Mi esposa dice 25 años, no quería ser más drástico, pero por 25 años no me moví de esos 50 kilos. Un día me pesé y pesaba 54 y medio y dije, engordé medio kilo, pero recién había comido unos panchos, unos hot dogs. Ya sabe lo que pasó, ¿no? Seguida volví a mis 54 kilos. Bueno, ahora usted me mira, no peso 54 kilos. Digo, ahora usted me mira y si me hubiese visto en otra época, usted diría, tengo un pastor obeso. Y alguno me dice, usted está bien, pastor, ¿no? Digo, bueno, recién ahora puedo decir que tengo algo más rellenito, ¿no? Mi esposa siempre decía que soy de las vacas flacas y enjutas que vio Faraón. Mientras otros son de la otra clase, ¿no? De las otras clases de vacas. No estoy insultando a nadie, ni mucho menos, ¿no? Qué familia, mi familia, esa es mi esposa, ¿no? Pero es cierto, la apariencia de gordura, como decíamos, no es vitalidad, ¿verdad? Cuando alguien es vital, cuando todas sus funciones se producen en tiempo y forma, todos sus órganos funcionan de la mejor manera, a tiempo, regular y en el momento exacto. La palabra de Dios en el Salmo número 1, primer salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, no anduvo en consejo de necios, ¿verdad? Ni en de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino en la ley de Jehová está su delicia, porque dice, serán como árboles plantados junto al río, junto a corrientes de agua, en los cuales da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué está diciendo con esto? Está hablando de el ser alimentado del río de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que te alimenta? ¿Te alimenta el chisme? Porque dice allí, el que anduvo en consejo de malo, en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando allí del yerba y trae y de las discusiones y peleas y tantas cosas negativas que tiene esta vida. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Otras cosas de las cuales nos alimentamos, tal cual como el vino allí en representación de tantas cosas que el mundo ofrece, en las cuales podemos nutrir o podemos alimentar o podemos ni nutrir ni alimentar, sino más bien estar allí absorbiendo ese tipo de cosas que en esencia no trae buenas consecuencias a lo largo del camino a nuestras vidas. Yo creo que vivimos en una sociedad en que
si uno se descuida, se alimenta de chatarra, de basura. Hablando físicamente, ¿por qué hay tanto deterioro en la salud? ¿Por qué hoy por hoy no hablamos de vida saludable? Y tan pocos aquí levantamos la mano acerca de cosas saludables. Porque qué difícil es encontrar aquellos elementos que son saludables. Y qué difícil es tener una dieta saludable. Hablando de aspecto físico. Qué difícil es tener una rutina de ejercicio, una rutina de una vida saludable, especialmente digo para aquellos que nunca en nuestra vida le hicimos. Si usted se crió desde temprano llevando una dieta y llevando una rutina, es muy fácil llevarla, pero qué difícil de una hora para otra cambiar mi rutina. Espiritualmente lo mismo. Venimos al Señor y la palabra del Señor lo que hace es mostrarnos aquellas cosas que son dañinas para nuestra vida, aquellas cosas de las cuales permanentemente en el mundo somos atraídas, tan sabrosas, tan lindas, tan agradables a los ojos, tan allí llamativas, pero que en esencia, dice la palabra de Dios, a lo largo del tiempo traen malas consecuencias y nos transforma en personas sin vitalidad espiritual. Pero el Espíritu Santo de Dios, la llenura del río de Dios, cuando nosotros experimentamos diariamente esa llenura del río de Dios de nuestras vidas y permitimos que el río de Dios fluya y no pare de fluir en nuestra vida, hay un alimento espiritual, hay una vitalidad que se puede ver en nuestras acciones. Que se puede ver en que en nuestra vida espiritual pasamos a ser, como dijo alguien, un relojito, ¿no? A tiempo, tiempo de oración, tiempo de comunión, somos fieles en el servicio, somos tantas cosas que uno puede ver como el resultado de una vida en la cual fluye ese río de Dios. La Biblia aquí dice que, si seguimos leyendo el pasaje, no lo vamos a hacer, pero usted en su casa puede seguir leyendo el capítulo 47 de Ezequiel. Seguimos mirando la visión que tiene Ezequiel. Dice, él ve que el río fue creciendo hasta que el agua llegó a un momento que él no podía cruzar a no ser que nadara. Y cuando él ve esto, el hombre que iba con él dice, ¿puedes ver esto? ¿Qué conclusiones sacas de todo esto? Pues mira, hay más. Lo toma de la mano y sale caminando, dice, por la ribera del río ahora. Regresaron o siguieron allí por la ribera del río. Ahora caminaban por la playa. Y dice que mientras que caminaban, dice, una de las cosas que sorprendió al profeta, dice, fue ver árboles que crecían a cada uno de los lados del río. Y dice, eran árboles frutales, eran árboles llenos de vigor, eran árboles, dice, que daban fruto todo el año. Cada mes daban una zafra de frutos. Cuando uno planta algo en nuestra casa, podemos pensar que dé fruta una vez o dos en el año. O flores. Usted dice, bueno, planté flores y usted espera que esas flores perduren por lo menos toda la primavera. Hay otras flores que simplemente son un par de semanas, son tan bonitas como los tulipanes aquí, ¿no? Tan bonitos. Pero no quiero tulipanes en mi casa, no planto tulipanes porque es una semana y siempre y cuando no venga viento. Porque después ya toda su hermosura se acabó. Y ya hay que esperar un nuevo año más, para que luego nosotros podamos ver tulipanes. Quizás usted me mire y dice, pastor, usted no sabe nada de ese cultivo, ¿no? Quizás me tenga que enseñar algo. Pero el punto en esto es que difícilmente podemos esperar que una planta dé más de una o dos temporadas en el año y no más. Pero este río, dice, era tan tremendo que hacía que los frutos de estos árboles mes tras mes estuvieran, los 12 meses del año allí habían frutas. Y en un terreno árido,
Porque dice que este río, el profeta le dijo, este río se dirige hasta hacia el mar salado, hacia el mar muerto, un lugar geográfico donde no había vida, donde no se podía esperar peces, pero hacia allí va este río. Y las palabras que vinieron al profeta fueron: cuando este río entre en ese mar salado, ese mar sin vida, ese mar sin ningún tipo de vitalidad, no, sin vida allí biológica, cuando este río entre, dice, va a haber una gran transformación. Y el profeta pudo escuchar la voz que le decía: esto va a ser una gran transformación. Y ese mar salado, ese mar muerto, por así decirlo, sin vida, no va a ser distinto al gran mar, al mar Mediterráneo. Estaba diciendo, la gran variedad de peces que hay en el Mediterráneo van a haber en ese río, en ese mar. ¿Por qué razón? Porque tan solamente las aguas de este río han entrado. ¿Cuántos los que están aquí pueden decir: cuando entró el río de Dios en mi vida, transformó mi casa? Nosotros podemos ver, no importa lo árido que ha sido el terreno, no importa lo destruido que pueda estar una vida, no importa cuán degradado, tan destruido y derribado que puede estar una persona, cuando el río de Dios fluye en su vida, hay una transformación. Diga conmigo: un milagro. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: por milagro de Dios sigo casado? Algunos se ríen, pero esas risas tienen tanto allí, ¿no? Por milagro de Dios todavía tengo mi casa. Por milagro de Dios sigo en pie mi hogar. Y algunos dicen: bueno, quizás no ha pasado lo mismo en todos, pero realmente la obra de Dios va sucediendo, unos de una manera, otros de otra, pero donde el río de Dios entra hay transformación. Tú quieres una vida de vitalidad espiritual, necesitas que el río de Dios fluya sobre tu vida. Si no hay un fluir de Dios sobre nuestra vida, nunca podremos tener realmente vitalidad espiritual. Vamos a tener una vida a medias. Vamos a hacer, como dice aquí, hay un detalle que dice en este pasaje, que había lugares que seguirían siendo salados y secos. Dice, pero los pantanos, versículo 11 dice, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán saladas. Los pantanos y las ciénagas, los estancados. Si tú vives una vida estancada, si tu vida está estancada, en esa condición de estanque no va a haber cambios. Necesitas que seas saneado. Necesitas conexión con el río. No puedes vivir una vida espiritual saludable separado del resto del pueblo de Dios, del resto de donde allí el río de Dios fluye. Tú y yo necesitamos conexión, necesitamos estar conectados con el río de Dios. El río de Dios tiene que correr. Y quiero concluir en esta mañana con una pregunta que quizás tú te estás diciendo: ¿qué puedo hacer para que el río de Dios siga fluyendo? ¿Qué puedo hacer? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla de una mujer que quedó viuda y vino el acreedor para quedarse con sus hijos. Y esta mujer, en el desespero, fue donde estaba el profeta y le dijo: mira, ha muerto mi esposo y ha venido el acreedor para quedarse con mis hijos. ¿Sabe lo que le dijo el profeta? Le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y dice: yo lo único que tengo es una vasija con un poco de aceite. Entonces dice: anda con tus hijos por el vecindario y pide todas las vasijas que encuentres. Y dile a tus hijos que te traigan vasijas prestadas.
y echa del aceite que tienes en tu vasija, ponla en las vasijas prestadas que te traigan. Y esta mujer empezó a echar del aceite en las vasijas que sus hijos le iban trayendo. Y trajeron 1, 2, 10, 15, 20. Y esta mujer seguía echando aceite. Y no se acababa nunca el aceite. Y llegó un momento que llegó a la última vasija que estaba allí y dice, ¿y dónde hay más vasija? Y los hijos le dijeron, no hay más. ¿Y qué dice la mujer? Intentó y dice, el aceite se acabó. Y uno decía, ¡ay! Se acabó justito. No. Había aceite para más vasijas, pero no había vasijas disponibles. ¿Cuándo el río deja de fluir en nosotros? Cuando nuestra vida deja de ser disponible. Y quiere decir que el río de Dios fluye en nuestra vida, parte de una sola palabra, y diga conmigo, disponibilidad. Disposición. Disponibilidad. Que mi vida esté disponible para Dios. Si usted va a buscar un trabajo y se presenta y dice, mire, yo vengo a aplicar para este trabajo, y el que está allí contratando dice, bueno, ¿cuáles son su experiencia en el asunto? Y usted allí le habla de su experiencia, le habla de su preparación, le muestra todos los títulos, le muestra todo lo que usted sabe del trabajo, y él que está contratando empieza a pensar, dice, wow, esta es la persona, es excelente, tiene todas las condiciones, está buenísimo, tiene todo un historial y está buenísimo. ¿Cuándo empezamos? Y él dice, bueno, eso es lo difícil, dice, pues yo no tengo mucho tiempo. Y el que está contratando dice, bueno, ¿y qué disponibilidad tiene usted? Y usted dice, bueno, no es mucho, yo podría 1 hora en el día porque mire, tengo que cuidar mi casa, tengo que limpiar el patio, tengo que fregar la cocina, tengo que cocinar y tengo que atender esto y se me va el día. Con todas sus cualidades, no tenía disponibilidad. Y muchas veces cuando miramos nuestra vida decimos, yo tengo tantas cualidades como buen creyente. Conozco la palabra de Dios, tengo un trasfondo de Biblia, tengo un trasfondo, una familia de fe, un testimonio y tantas cosas lindas. Creo en el Señor, me he rendido al Señor, yo sé de la oración, sé de la lectura. Me he preparado en un instituto bíblico, tengo esto, tengo lo otro, tantas cosas positivas. Y pueden haber miles de cosas positivas en tu vida como creyente y como hombre. Pero si te falta disposición y disponibilidad para estar con el Señor, nada de eso vale. Porque el río de Dios fluye cuando hay, diga conmigo, disponibilidad para el Señor. Y la disponibilidad no es una cuestión que viene, bueno, lamento, no le puedo dar el trabajo, dice el hombre. Cuando usted tenga tiempo, entonces venga. Y esta persona se va y sigue cocinando y sigue su rutina, ¿y usted cree que algún momento va a tener tiempo de ir a trabajar? Él tiene que hacer ese tiempo. Hay cambios porque al día no le va a agregar 24 horas más. Tiene que haber una reestructura de mi vida. Si quiero trabajar, tengo que tener un tiempo disponible. Si quiero que el río de Dios fluya en mi vida, no esperes que baje un ángel del cielo a remover tu vida y traer un avivamiento espiritual en tu corazón. El avivamiento espiritual va a suceder cuando reorganices tus tiempos, cuando des prioridad a tener esa disposición para estar en la presencia del Señor. Diga conmigo, estar en la presencia del Señor. Vivimos en una sociedad donde todo es express. Estábamos hablando respecto al nombre del programa que íbamos a tener los miércoles, hablando de la palabra del tiempo de estudio bíblico. No queríamos solamente nombrarlo como tiempo de estudio bíblico y pensábamos en palabras y en expresiones, y allí surgió la expresión Biblia Express.
Pero después buscamos que hay fe, express, esto, express, lo otro, express, café, express, chocolate, express. Todo express. Express. ¿Y qué idea lo de express? Un café express, ¿qué es? Que usted de pasada pasó, lo agarró y ya salió tomando. Algo de pasadita lo más. Que no me tome mucho tiempo cuando usted va a tomar un café express. Quiere decir, si es posible, que ni siquiera me tenga que bajar del carro. Así sigo en mi camino. Y la relación con Dios no es así. No es que sigo en mi camino y paso por allí a ver alguna palabrita que me traiga bendición para el día y ahí sigo con mi agenda. Mi querido hermano, eso no va a suceder nunca. Nunca va a redundar en un fluir del río de Dios. El fluir del río de Dios es cuando podemos estar en la cola esperando el tiempo de Dios. Cuando tú vas a trabajar y vas a estar al servicio, cuando tú hablas de estar al servicio, estás a disposición, diga conmigo, a disposición. Me acuerdo cuando una vez estaba trabajando en Uruguay en construcción y conseguí a alguien que me ayudara y al final me enloqueció. Porque yo estaba trabajando en la albañilería, construyendo el templo, la casa pastoral, no me acuerdo qué era. Y él estaba allí inquieto, allí abajo. Pastor, ¿qué le voy haciendo, pastor? No, espere ahí, digo, ya algo. Porque cuando me faltaba la mezcla o me faltaba el ladrillo, yo lo llamaba. Yo necesitaba que él estuviera ahí. Pero él se sentía mal, estaba nervioso porque estaba parado. Decía, pastor, pero ¿no quiere que vaya allá y le vaya carpiendo el otro lado? Digo, no, quédese, usted me va a ayudar, quédese ahí. Porque yo lo necesito ahí, a las órdenes, para el momento que lo necesito. Cuando tú estás al servicio del Señor, cuando estás hablando de disponibilidad, disposición para Dios, no es que el Señor se ajuste a tu agenda. Tú te ajustas a la agenda de Dios. Tú te ajustas al tiempo de Dios. Y muchas veces cuando hablamos del llamado de venir a buscar de Dios y ser lleno de Dios, pasamos al frente solo por un ratito para que nos pongan la mano encima. Quiere decir que ahí cuando me pusieron la mano encima me bendijeron y ya me voy al asiento y me siento. Eso no es disposición para buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios es estar en la presencia de Dios y buscar y esperar hasta que el Señor me llene. Daniel, siendo un profeta y un hombre de Dios, esperó 21 días hasta que el ángel del Señor le respondiera. La respuesta de Dios estaba, dice, desde el primer momento que él comenzó a orar y a clamar por su pueblo, ya Dios escuchó, envió la promesa, envió la respuesta, pero demoró 21 días en llegarle. ¿Cuánto estamos dispuestos a estar 21 días en la presencia del Señor, esperando del Señor? A veces no podemos esperar ni 5 minutos, queremos todo express, que sea rapidito y allí me voy con la bendición. El río fluye cuando nos dedicamos, el río fluye cuando estamos disponibles para Dios. ¿Cuánto en esta mañana dicen, yo no me quiero ir sin el río de Dios en mi vida? Yo quiero que siga fluyendo. Y alguno dirá, bueno, me tengo que ir porque ya me pica el hambre y vamos a dejarlo para el domingo que viene, porque ya acabó mi tiempo, acabó mi momento en la casa de Dios. Mi querido hermano, yo sé, es cierto, y respetamos los horarios y como algo como iglesia que tenemos presente es tener un tiempo de comienzo, un tiempo de final, en la medida de lo cual es cuestión de orden, pero hay un tiempo de buscar de Dios que hay que tenerlo y ese tiempo va más allá de mi agenda, es cuando nosotros podemos disponerlo para que Dios haga algo. Y yo creo que en esta mañana, si hay alguien que quiere que el río de Dios fluya, si dentro de él hay un hambre de Dios, yo creo que en esta mañana nos podemos poner de pie y levantar nuestras manos al cielo y decir, Señor, yo quiero que tu río fluya en mí. Yo quiero que tu presencia fluya en mí. Si hay alguien en esta mañana, mientras que adoramos a Dios, yo les invito ahí donde usted está. No estoy diciendo que usted venga aquí al altar, no lo estoy poniendo que usted se mueva de su banco hacia el altar, pero sí venga a la presencia del Señor donde usted esté, levante sus manos al cielo y comience a buscar del Señor. Si usted tiene esa hambre, esa necesidad del río de Dios, quizás, como digo, hay tanto que Dios todavía tiene que romper en el corazón. Quizás hay una transformación, quizás hay una medicina que usted necesita en esta mañana.
Y no estamos hablando de la medicina física. Hay una medicina espiritual. Hay algo que Dios tiene que sanar. Hay algo que Dios tiene que transformar. Hay algo que Dios tiene que purificar. Algo con lo cual has estado luchando. Algo con lo cual has estado trabajando y no hay vuelta. Y quizás es tu hogar, quizás es tu familia, quizás es algo tan interior y tan personal. Pero es en la presencia del Señor. Es estando en la presencia de Dios. Yo quiero que ahí donde estés, levanta tu oración al Señor, adora al Señor.